Hoy vamos a hablar de un tema muy lindo, un tema muy lindo y muy difícil de practicarlo, pero no imposible. Hoy vamos a hablar del perdón. Y el Ah, tema de hoy es vivir como perdonados. Y esto es una pregunta que responda uno, dos, que responda rápido, pues estamos bien con el tiempo, y dice, a pesar de ser cristiano, como Dios me perdona a mí, ¿estoy perdonando al prójimo? sí, 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 sí. Gloria a Por Dios, supuesto que amén, sí. amén, Rencores amén. no había, porque no podríamos estar tranquilos con eso, ¿no? No, no. Bien, bien. Gracias y gloria a Dios que un cristiano puede, por la gracia de Dios, puede perdonar. Pero cuando nosotros estábamos en el mundo, a las mismas personas, salvo que alguien haya nacido acá dentro de la iglesia, pero el perdón que hoy podemos dar al prójimo, esto de no sentir rencor, como decía la hermana Carmen, ¿lo podía hacer en otro momento de mi vida, cuando no conocía de Jesús? No, seguramente que no. Sí, es probable que no. Es, es difícil, Segura- seguramente que no. seguramente Sí. que no. Es difícil, Mm, ¿verdad? es Bien, difícil. bien. Y hay mucha gente que todavía no conoce a Dios. Y aún la palabra de Dios dice que aún, porque hay una historia en la Biblia que se encuentra en Mateo 7, eso se lo voy a dejar para tarea, que hay un rey que perdona a una deuda muy grande, y ese que fue perdonado sale Ah, sí. y se encuentra con otra persona que le debía mucho menos de lo Ajá, que él había sido perdonado. Después le ganan, esto es una tarea, no lo busquen ahora, se sí, encuentra en Mateo sí, sí. 7 del 21 al 35. ¿Se acuerdan Conozco que esto, Sí, es una historia, está muy buena. es una historia historia muy conocida, linda? muy Bien, y conocida. Sí. para aquellos que no la conocen, estaría bueno que la busquen. Mateo 7 del 21 al 35. Ahí Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Tres, Mm, 7 70 veces? veces. Sí. Y, 70 veces y 7. 70 veces 7. Amén. Gloria a Dios que nosotros conocemos historia. Bien, vamos a empezar el tema de hoy. La palabra dice vivir como perdonado. Muchas veces Dios nos perdona a nosotros y nos ha perdonado muchas cosas Dios nos perdona a nosotros. Pero a veces nosotros, aún siendo cristianos, sabiendo que Dios nos perdonó, a veces nosotros no nos podemos perdonar a nosotros mismos. ¿Le ha pasado alguna vez que hay algo tan profundo, una herida, algo que hicimos que nosotros no nos podemos perdonar? Sí. Y nos vienen esos recuerdos. ¿Y por qué te viene ese recuerdo? Porque hay un enemigo de Dios, hay un Satanás en el mundo que te hace sentir culpa, que te hace sentir culpa y te dice, mira lo que hiciste. Y a veces nosotros, sabiendo que Dios es un Dios de amor, un Dios perdonador, sentimos culpa y sentimos que todavía no somos perdonados, cuando Dios ya nos perdonó. Vamos a leer el versículo, a Hilda le vamos a pedir que lea Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice el hermano Pablo? Hilda. A ver, Romanos 8, capítulo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien. Entonces acá Pablo en Romano dice que ninguna condenación hay ¿en Condenación quién? en ¿En Cristo quién? Jesús. En Cristo Entonces, Jesús. y Cristo Jesús nos perdonó a nosotros. Exacto. Y si Cristo dice que Él, cuando Cristo te perdona y cuando vos aceptaste a Cristo Jesús, cuando fuiste pasado por las aguas del bautismo y aceptaste que Jesús es tu Salvador, dice que Cristo Jesús perdona todos tus pecados Amén. Sí, sí. y que ya no hay condenación en tu vida. Pero bueno, cuando nosotros pasamos por el bautismo, leemos la palabra, pero sabemos que hay una guerra espiritual, ¿verdad? Según Efesios 6 dice que hay una guerra, Efesios capítulo 6, versículo 10, hay una guerra de principado, potestad, de huestes celestiales, que nosotros no podemos pelear. Pero hay alguien que está peleando por nosotros, que se llama Cristo Jesús. Bien. Hay mucha gente que se pregunta, aún estando dentro de la iglesia, ¿será que Dios me perdona?
¿Será que Dios me ha perdonado esto que hice? Ahí, Ernesto, si querés, puedes leer 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de todo mal. Amén. Entonces acá dice que nosotros tenemos que hacer, hay una parte que nos toca a nosotros, confesar nuestros pecados. Pero ¿qué pasa si yo no le llevo mis pecados a Dios? No te está diciendo llevarle los pecados a un cura, llevarle los pecados a un pastor, a un anciano, a un laico, a un amigo. Acá la palabra de Dios dice, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, dice que Dios, como Dios es justo, como Él es santo, 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 y es santo, justo y bueno, dice que Él es el único que nos puede perdonar nuestros pecados. ¿Por qué nosotros tenemos que ir a Cristo Jesús? Porque no hay nadie bajo el cielo y sobre la tierra que podamos ser salvos. El único que nos puede limpiar a nosotros es Cristo. Porque es el único que ha pagado, porque es el único que ha pagado el precio. Es el único que ha pagado el precio por cada uno de nosotros. Y no solamente por nosotros los que estamos acá hoy, sino por todo el mundo, por toda la humanidad. ¿Y qué le llevó a pagar ese precio? Le llevó la crucifixión, le llevó la vida a Cristo Jesús. Bien, ahí le voy a pedir a la hermana Carmen si puede leer Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Sí, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Entonces la palabra de Dios dice que Él, dice, agarra todos nuestros pecados, ¿y a dónde los tira? A lo profundo del mar. A lo profundo del mar. Y acá abro un paréntesis. ¿Y sabe lo que es lo profundo del mar? ¿Saben los barcos que puede estar hundidos que todavía no se pueden encontrar? Dice que todos esos pecados lo agarra y lo tira bien hondo. Pero ¿qué pasa cuando yo no acepto esa palabra que Dios me dio? Yo me convierto en un buzo y empiezo a buscar. No sé cómo nunca buceé, pero me imagino un buzo ahí buscando, hasta encontrar. Y a veces nosotros nos convertimos en buzos. ¿Para qué? Para eso que Dios lo tiró en el fondo del mar, que se olvidó y lo tiró bien lejos. Nosotros, como hay un enemigo de Dios y nos apartamos de Dios, empezamos a buscar. ¿Y qué pasa cuando nosotros empezamos a profundizar y empezamos a buscar? Empezamos a sentir culpa. Empezamos a sentir culpa de algo que Dios ya nos perdonó. Pero a veces nos encontramos con personas que todavía, a pesar de que reconocen, entre comillas, que Dios los limpió, siguen buscando. Eso es el pecado. Dice que en el tiempo del fin, la angustia que vamos a sentir, a pesar de ser sellados, que vamos a ser parte de esos que veamos la gloria de Dios, ese remanente, esos 144.000 que vamos a estar mirando la gloria de Dios, dice que antes que venga, dice que vamos a sentir la angustia de Jacob. A pesar de que las plagas no los van a pegar a nosotros, de que vamos a ser perseguidos, pero vamos a estar tan agarrados al pecado que todavía vamos a decir, ¿seré salvo? Eso es lo que hace el pecado con nosotros. Ahí, Carmen, si tiene Juan 8:36, lo puede compartir, por favor. Bueno, 8:36. Dice, así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Entonces dice que si el Hijo nos liberta, todo el capítulo 8 viene hablando de la libertad del pecado. Jesús le está hablando acá a los fariseos, a los saduceos, a los maestros de la ley. Hoy Jesús con este versículo nos está hablando a nosotros, porque nosotros que estamos dentro de la iglesia, ¿verdad? Por lo menos mucha gente nos va a ver que todavía no está dentro de la iglesia, pero Jesús le habla a la iglesia y le dice, y le está hablando que solamente Él los puede liberar del pecado. Solamente alguien tenga una muerte de cruz nos puede liberar de cruz. ¿Y saben quién es el único que murió en la cruz? Jesús.
Cristo Jesús, el único que murió por nuestros pecados, porque el que nos tenía que limpiar a nosotros era una persona sin mancha, era un cordero sin mancha. Y Jesús era el único que ni siquiera pecó de pensamiento. Y acá Jesús dice que Él nos va a libertar de nuestro pecado. El perdón de Dios es tan grande con nosotros, el amor de Dios es tan grande que nuestra mente finita a veces no lo puede entender. Si nosotros entenderíamos el amor de Dios, el perdón de lo que nos perdonó Dios, y podríamos ver de todas las cosas que hicimos y Dios nos perdonó y se olvidó, nosotros mañana tendríamos una cosmovisión diferente. Yo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi vecino, a ese que en algún momento de la vida me hizo algo, que sentí mucho dolor y llegué hasta odiarlo. Si Dios cambia mi vida y yo siento que Dios me perdona hoy y que soy una nueva criatura, yo puedo mañana agarrar el teléfono y si no lo tengo, decirle, mira, te perdono. Y te perdono no porque haya algo especial en mí, te perdono porque ayer Cristo tocó mi corazón y sentí que Él me perdonó. Y eso es lo que tiene que hacer el cristiano. El cristiano tiene que saber perdonar. Y Pedro en esa historia de Mateo 7 le dice, 7:23 dice, Señor, Pedro es impulsivo, porque en ese tiempo se perdonaba 3 veces, pero Pedro era un exagerado, como a veces somos nosotros. Dice, Señor, 7 veces tengo que perdonar. Él quería hacer más, el doble. Y Jesús le dice, no, Pedro, 70 veces 7, Pedro. Y yo me imagino la voz dulce de Jesucristo. Esa voz dulce dice, como yo los perdoné a ustedes. ¿Se acuerdan que más adelante le dice, ¿me amas, Pedro? Ya ha resucitado Jesús, que él ya lo había negado, y va con ese amor y le dice, ¿me amas, Pedro? Claro que sí. Y Jesús, conociendo la mente y el corazón, le repite, ¿me amas, Pedro? Y Pedro ahí se da cuenta, tú lo sabes todo, Señor. Y ese es el perdón de Dios. Ese es el perdón que Dios quiere que nosotros tengamos. El fruto del Espíritu Santo, ahí que no le voy a hacer buscar por una cuestión de tiempo, Gálatas 5:22 dice que nosotros tenemos que tener amor. Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Vamos a leer ahora, le vamos a pedir a Hilda que lea 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces dice que si alguno está en Cristo, así como nosotros, dice, las cosas viejas que dice, pasaron. ¿Y qué somos? Somos nueva criatura. ¿Pero nueva criatura en qué? En Cristo Jesús. Como decía el hermano Pablo, todo esto lo tengo por basura, ahora no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pablo en Romanos 7, capítulo 24, dice, ¿y ahora quién me podrá liberar? Y en el 25 dice, gracias doy a Dios que ahora tengo la mente de Cristo. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, de ese Cristo perdonador. Porque acá, en este grupo, cada uno sabe cómo vino antes de ir a los pies de Jesucristo. A veces nosotros predicamos y olvidamos en la forma de predicar de dónde nos sacó Cristo y cómo éramos nosotros antes de conocer a Cristo Jesús. Nosotros cuando prediquemos el Evangelio, cuando hablemos de Cristo, yo tengo que saber lo que era yo. Y cuando yo veo, como dice la palabra de Dios, no mire la paja del ojo ajeno, mira la viga de tu propio ojo. Cuando yo veo la viga de mi ojo, es tan grande la viga de mi ojo, está tan cerca, que yo no puedo ver al prójimo. Y a medida que me voy acercando a Jesucristo, y a medida que empiezo a caminar con Jesús, ya no puedo ver al prójimo. Porque veo la naturaleza que hay en mí. Porque yo ya estoy caminando con Cristo Jesús, con alguien que no tiene mancha, con alguien santo, justo y bueno. Si nosotros hoy caminamos con Cristo, yo le voy a dar 4, seguramente que ustedes las tienen, 4 características que tiene un cristiano. Cuando nosotros fuimos perdonados con Cristo, agarramos ese perdón y nosotros reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador.
La primera característica de un cristiano es que ama más. ¿Estás amando más? ¿Estás amando más a tus hijos, a tus nietos, a tu esposo, a tu esposa, a tu vecino, al del frente, ese que te pone música, ese que te hace ruido, ese que grita, que vas a una junta y ya no puedes escuchar la voz porque te aturde? ¿Lo estás amando más? Porque la palabra de Dios dice que uno es fácil amar al que te ama, pero Jesús dice, yo se le voy a hacer un poquito más difícil. Estoy parafraseando acá. Dice, ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Entonces, cuando yo siento que Dios me perdonó, una de las características es que tengo que amar más. Segunda característica, el cristiano verdadero perdona más. Perdona más. Esto que decía la hermana, ya no tiene rencor. Y no te digo que olvida las cosas, porque es muy difícil olvidar las cosas, porque tenemos un cerebro que recuerda, pero ese recuerdo ya no viene con enojo, solamente es una vivencia que yo viví, porque los que aman a Dios todas las cosas suceden para bien. Y eso que me pasó en la vida, la palabra de Dios dice, los que aman a Dios todas las cosas suceden para bien. Y como el cristiano ama a Dios, se da cuenta que cada cosa que le pasa es para bien. Esa es la segunda característica. ¿Saben cuál es la característica tercera? Es la paz. Pero no la paz que está cuando estás solo, ay, estoy en paz, se fueron todos, no hay ruido, este sábado no veía la hora que... La paz es cuando uno, porque yo puedo sentir paz, si me fueron todos los hermanos, vinieron a comer toda casa, ahora estoy tranquilo, solo me voy a hacer la santa siesta el sábado. Ojo, yo sé que acá no pasa, pero algunos sí. Es la paz, esa paz que tengo que tener con el mundo, que tengo que tener con el prójimo, porque la paz es fruto del Espíritu Santo. Y la cuarta característica es caminar con esperanza. Caminar con esperanza. Que yo sé que hoy se me puede ir un ser querido. Yo sé que hoy puedo estar pasando por algo difícil. Pero yo tengo la esperanza, si camino con Cristo, que cuando vayamos al reino de los cielos yo voy a ver a esas personas. Y esa es la paz, y esa es el amor, y ese es el perdón, y esa es la esperanza que solo puede tener un cristiano. Por eso si hoy Dios te llamó acá a estar en este grupo, a escuchar la palabra de Dios, ahí hay muchas personas, no te digo que sepan amar, que tengan paz, que no saben perdonar. Y nosotros como hijos de Dios, Dios te llamó, y si hay algo que no te va a jubilar alguien, ¿hay alguien acá que sea jubilado? No, somos todos jóvenes, acá todavía no hay jubilados. Pero vamos a suponer que hay jubilados. Bien, ¿saben que cuando Cristo te llama no te podés jubilar? Yo tengo amigos pastores que tienen 84 años, 85, que siguen trabajando, y ellos dicen, Diego, si hay algo que yo no me puedo jubilar, es predicar el Evangelio, es predicar la palabra de Dios. Porque Dios a nosotros nos llamó para salvar almas. Si vos estás acá y yo estoy acá, es para que hoy, mañana, a esa persona que lo hizo la vida imposible, yo le pueda mandar un mensaje y le pueda decir te perdono. Y yo sé que no es fácil, no es agarrar y yo tengo que orar y pedirle a Dios y decirle, Señor, tú me perdonaste. Yo quiero perdonar a esta persona. Si esa persona me acepta el perdón o no me atiende, yo voy a insistir, Señor, hasta que me pueda perdonar. Porque yo quiero sacarme esto, quiero vivir una vida en paz. Porque el cristiano tiene que vivir en paz con el prójimo. Así que yo los quiero invitar. Hay muchas personas que no conocen de Dios. Yo siempre pongo metas. Y con esto quiero cerrar. Yo digo, Señor, ¿a cuántas almas le vamos a predicar este año? ¿Cuántos estudios bíblicos vamos a dar este año? Y yo siempre pongo el mismo número, 50.
Ahora la semana que viene, si Dios permite, este sábado o el otro sábado, se van a bautizar 6 personas. ¿Y saben quién tuvo el privilegio de darle los estudios bíblicos? Mi esposa y yo. Y digo, qué bendición, que 6 almas puedan entregar la vida a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios un día nos perdonó, tanto a mi esposa como a mí. Y de que recibimos el perdón de Dios, decidimos, ahora tenemos el grupo pequeño Elías y Eliseo, así como Elías y Eliseo, trabajar para Dios, para la gloria de Dios. Primero nos tuvimos que perdonar muchas cosas con mi esposa para estudiar juntos. Fue muy difícil estudiar con mi esposa. Si ella decía A, a mí me entraba Z. Si yo decía B, ella W. Era muy difícil. Pero acá estamos, por la gracia de Dios. Así que los quiero invitar, si hay alguien en este grupo que le tenga que decir algo a alguien, que se anime, que no va a estar solo, que Dios lo va a acompañar y que el Espíritu Santo ya está trabajando en esa persona para que pueda aceptar el perdón. No hagamos como mi hermano, el más chico, que estuvo 30 años sin hablarle a mi papá. 30 años, hasta que mi papá estuvo a punto de fallecer. Y las últimas 2 semanas hicieron las paces. Pero mi hermano durante 30 años no le habló a mi papá. 30 años. Toda una vida. Y a veces nuestro orgullo, nuestra forma de ser, por eso Dios quiere que nosotros dejemos todo. Dios dejó todo para que nosotros podamos ser como Él. Que podamos aprender un poco más de Cristo Jesús.